Vamos a abrir la confesión de fe, porque vamos a entrar de lleno ya a la confesión de fe. Recuerden que hemos estado estudiando el capítulo 7 de la confesión de fe acerca del pacto. Así se enuncia en la confesión de fe, del pacto de Dios, del pacto de Dios. Como ustedes se dieron cuenta, a lo largo de las semanas anteriores, estuvimos viendo que el pacto establecido por Dios, este pacto unilateral, diríamos que es el único medio de comunicación que tienen las personas con Dios. El hombre no puede entrar en una relación con Dios si no es a través de un pacto. Y justamente, como veíamos hace varias semanas, ¿era necesario un pacto? Por supuesto, porque por la distancia que hay entre Dios y el hombre. Las criaturas son tan finitas, tan pequeñas, y Dios es supremo, enorme, majestuoso, altísimo, le llama la Escritura, está por encima de todas las cosas, que nunca jamás la criatura podría establecer una relación con ese Dios, jamás de los jamases. De ahí que Dios condesciende, dice la confesión de fe, para establecer un pacto que lo relacione con el hombre. Y en este pacto, como lo veíamos al principio, Dios establece condiciones que le demandan al hombre recién creado, en este caso Adán, al primer hombre, le demandan obediencia absoluta. En este pacto que Dios establece con el hombre, Dios, además de demandar obediencia absoluta, también estipula las promesas y las consecuencias o las repercusiones de la ruptura de este pacto. En este caso, si el hombre no obedecía, moriría. Una de estas consecuencias sería la muerte condenatoria. Por supuesto, esto implicaría que si efectivamente el hombre se mantenía firme en su relación pactual con Dios, el hombre ganaría la vida. Y prueba de ello es que en el mismo huerto del Edén, Dios puso el árbol de la vida como señal de este pacto, ¿sí?, entre Dios y el hombre. Todos sabemos cuando llegamos a Génesis 3 qué fue lo que sucedió. El hombre se rebeló contra Dios, el hombre quebrantó el pacto y por tanto, bueno, por tonto también, ¿verdad? Por tanto, se acarrió a sí mismo todas las consecuencias y las desgracias del pacto. De allí que la maldición de Dios vino a traer una enorme condición de miseria. El párrafo 2 justamente hablaba de esto, acerca de la maldición que el hombre se acarrea a sí mismo, y no solo a él, sino también afecta a toda la humanidad, porque en este pacto, recordaremos, el hombre es la cabeza o el representante de toda su descendencia, ¿sí? Dentro de esto también esta maldición afectó, entre otras cosas, a la tierra. Las condiciones de la tierra, las condiciones de la fertilidad y la fecundidad, diríamos, de la tierra fueron afectadas de tal manera que Dios maldijo la tierra y el Señor establecía esta maldición como consecuencia de estas rupturas que finalmente traerían, como el Catecismo Bautista dice, unas grandes miserias de la vida, ¿verdad? Y el hombre se vio inmerso a un escenario completamente distinto a donde fue introducido al principio. Un escenario en donde habría hambre, donde habría dificultad, donde con el sudor de su frente comería el pan todos los días, donde la tierra produciría espinos y cardos, en donde el pecado abundaría, donde la naturaleza del hombre y su capacidad para elegir el bien se vio completamente trastornada, y a partir de ese momento Adán y todos sus descendientes solamente pudieron elegir el mal, ¿sí? Así que fue una gran desgracia para el ser humano. Eso nos lo cuenta el párrafo 2. También nos dice este mismo párrafo que Dios de alguna manera responde a esta condición caída y lo hace manifestando o revelando el pacto de gracia, ¿sí? Y este pacto de gracia se inicia con esta primera revelación en el Génesis 3:15. Tan pronto como el hombre se ve en este estado de miseria, Dios revela que vendría un hijo de la mujer, una simiente prometida, que traería victoria sobre la serpiente y que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque no sería fácil, pues ésta le heriría en el calcañar, ¿verdad?
Y esta simiente prometida constituyó la primera promesa del pacto de gracia, ¿verdad? La primera promesa de redención, la primera promesa de salvación. Aunque pareciera escueta, aunque pareciera simple, aunque pareciera que no es profunda, realmente la promesa deja entrever muchas cosas importantes, como vimos hace 8 días. Génesis 3:15, por ejemplo, nos dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay un escenario de hostilidad en el que se van a ver inmersas. En este caso, la simiente prometida se va a ver inmersa en un escenario de hostilidad. Una cosa que también deducíamos la semana pasada de este pasaje es que al ser llamado la simiente de la mujer, esto implica que esta semilla prometida que traería salvación tendría que ser un hombre, tendría que ser un ser humano. Esto de primera mano apuntaría, aunque de manera muy pequeña, en una pequeña semillita, a lo que después los evangelios nos narran como la encarnación de Jesucristo. ¿Por qué Cristo Jesús se encarnó? Porque era necesario, según esta promesa. Tendría que ser un hombre, un hijo de la mujer. ¿Me explico? Era necesario, por tanto, que esta simiente prometida fuera un hombre ordinario en ese sentido, ¿verdad? O sea, un hombre común y corriente que pudiera de alguna manera encarnarse o tomar el lugar de Adán que estuvo presente en el Edén. Tanto es así que Pablo, por ejemplo, le llama el segundo Adán posteriormente. Pero también dice que sería difícil, Génesis 3:15, la victoria, porque aunque él vencería y aplastaría la cabeza de la serpiente, efectivamente él sería herido en el calcañar. Eso habla del sufrimiento que padecería esta simiente prometida. No sería un camino fácil. Aunque es un pacto de gracia, aunque es un pacto de salvación, aunque es un pacto en donde la redención se puede contemplar abiertamente, el costo de este pacto es altísimo, es altísimo. ¿Sí? El costo de cumplir con los requerimientos de este pacto es muy grande. Así que el Hijo se encarnaría, era necesario. El Hijo enfrentaría hostilidad y el Hijo terminaría finalmente herido por la serpiente, maltratado por la serpiente. Y eso es justamente lo que los evangelios siglos después nos narran que sucedió. Así es como Dios respondió a esa miseria. Ahora bien, la semana pasada entonces empezamos a ver que esta revelación de este pacto, ¿por qué no tantos detalles al principio? ¿Por qué Dios se limitó a decir que sería el hijo de la mujer, que sería en un ambiente hostil en el que se desarrollaría este conflicto y que además padecería? Pero nada más nos dice la promesa de Génesis 3:15. No nos dice nada más. Ahora, ¿por qué es así? Porque Dios soberanamente ha querido que esta revelación o la revelación de este pacto fuera revelándose progresivamente a lo largo de los siglos. Se fue revelando desde ese momento, desde Génesis 3:15 hasta la llegada o su cumplimiento en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero se fue revelando progresivamente. Ahora nosotros hoy vamos a ver que el párrafo número 3 nos va a enseñar justamente cómo se va revelando progresivamente este pacto. Todos, la semana pasada que estuvimos por ahí presentes, ¿puedes aplanar, hijo? A ver si se me hace que... Ahí está, ya soy yo, ¿verdad? Muy bien. Fíjense cómo lo vimos hace 8 días. Este pacto de gracia, que es este acuerdo divino en el que Dios ofrece en esa misericordia salvación a los pecadores indignos, no por sus méritos, sino por la obra perfecta de Jesucristo, tiene un comienzo, ¿verdad? Tiene un comienzo. Dice la confesión de fe, este pacto se revela, en primer lugar, Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces nos dimos cuenta que este pacto no nace de la noche a la mañana, sino que progresivamente Dios lo va revelando en toda la Biblia, particularmente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver
justamente que hace 8 días observábamos en la confesión de fe, que todo comienza en esa promesa en el huerto del Edén. La confesión de fe dice: este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar. Al primero a quien Dios le reveló este pacto, ¿a quién fue? A Adán. ¿En qué forma? En la forma de promesa. En la forma de una promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. La manera en la que Dios reveló este pacto fue en una forma de promesa. Ahora es importante esto, hermanos. Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, donde estamos estudiando nosotros cada domingo, nos damos cuenta que, según el apóstol Pablo, la promesa es incluso superior a la ley. ¿Por qué es superior a la ley? Porque la promesa es incondicional. Porque la promesa viene de Dios. La promesa, ¿cuál promesa? La promesa de este pacto de gracia, que comienza revelándole primeramente Dios a Adán en el principio de los tiempos, allá en el huerto del Edén tras la caída. Es importante entender esto, hermanos. Si algo es una promesa divina, ¿cuál es la parte del hombre en esta promesa, en el cumplimiento de esta promesa? Vamos a poner un ejemplo. Imagínenlo por un instante. Si ustedes reciben una promesa de parte de su esposo, por ejemplo, el esposo les promete que el día viernes las va a llevar a cenar, ¿verdad? A un restaurante elegante en la ciudad de San Luis, ¿sí? Y les promete que las va a llevar a cenar, van a ir a un restaurante elegante. ¿Ustedes qué tienen que hacer al respecto para que esa promesa se cumpla? Él ya prometió que va a llevarlas porque es el día que él cobra y entonces va a recibir dinero y como las ama mucho, las va a llevar a cenar, ¿verdad? A divertirse un ratito, a estar juntos, a pasear. ¿Y cuál es la parte que a ustedes les corresponde en esa promesa? Él dijo: yo voy a llegar del trabajo y te voy a llevar a cenar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que se cumpla esa promesa? Le voy a creer. Puedes creerle, definitivamente. Pero para que esa promesa se cumpla, ¿cuál es la parte que tenemos que hacer? En este caso, que tendría que ser la esposa. Ninguna. A ella no le toca hacer nada. Claro que se va a arreglar, pero a ella no le toca hacer nada. ¿Por qué? Porque el que está prometiendo es el que ha puesto su palabra en juego. ¿Me explico? Y al poner su palabra en juego, él tiene el deber de cumplir, si es veraz. Claro que su esposo, si es su esposo, cumple las promesas, porque hay esposas que no cumplen promesas, ¿verdad? Pero si su esposo cumple sus promesas, él ha puesto su palabra en juego y él está atado a cumplir. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Nada. Eso es lo que hizo Dios. El pacto de gracia comienza con esa promesa de Dios. En esa promesa Dios dice: esto va a suceder así y va a haber salvación y la serpiente va a ser vencida por mi hijo, por la simiente prometida. ¿Y qué es lo que le toca hacer al hombre para que se cumpla esa promesa? Nada. El hombre no necesita hacer nada. Me explico, es una promesa incondicional de parte de Dios. Así que la manifestación de este pacto comienza en el principio con esta promesa de Génesis 3:15. Eso lo vimos hace 8 días, recuerden ustedes, en donde justamente dice de la siguiente manera: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Y recuerden que esta simiente de la mujer, según el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, es Cristo. Y también en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20, el que aplasta a la serpiente, al que aplasta a Satanás en breve, es Cristo Jesús. Aunque, como bien podemos observar, el calcañar de la simiente prometida se ve herido. Cristo sufriría justamente, es lo que nos está diciendo. Y así comenzó todo.
Así comienza el pacto de gracia, o sea, así inicia con esta pequeña promesa. Lo que vamos a empezar a ver entonces es que la confesión de fe nos va a enseñar que tan pronto como Dios da comienzo a la revelación de este pacto comienza, o esta revelación del pacto comienza a progresar. O sea, a medida que pasan los tiempos, Dios va a comenzar a dar más detalles de esa promesa, de ese pacto. ¿Sí me comprenden? Imagínense que volvemos al ejemplo del esposo. El esposo les dice el día domingo que el próximo viernes van a ir a cenar. ¿Sí? Que tengan todo listo porque ustedes van a ir a cenar. Pero para el día martes les dicen dónde. O sea, al principio solo les dijo que iban a ir a cenar. Ya para el día martes les dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a este restaurante. Y resulta que es el mejor de la ciudad. ¿Sí? El día miércoles les dice, este es el menú. Y entonces les empieza a dar más detalles de lo que va. Y luego el día jueves les dice lo que van a hacer antes de ir a cenar, ¿verdad? A dónde las va a llevar y todo esto, ¿verdad? Este momento tan romántico. Y les empieza a dar más detalles. De manera que a medida que va pasando el tiempo, su marido les va dando más detalles de lo que va a suceder. ¿Sí? Para cuando sucede, ustedes ya casi saben todo, ¿verdad? Y están ansiosos porque suceda. Porque ella les ha dado detalles y ustedes ya se han imaginado toda la escena y lo bello que va a ser este momento después de todo este tiempo, de esta semana que han estado ustedes conociendo los detalles y detalles de esta promesa. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Dios prometió en esa primera promesa inicial que vendría uno que aplastaría a la serpiente, que sería hijo de una mujer, y que sería un momento y una situación hostil para él, ¿verdad? De enemistad. Nada más. Posteriormente Dios fue dando más detalles, muchos más detalles. O sea, esas promesas se fueron desarrollando progresivamente a lo largo de los tiempos. ¿Sí me explico? Ahora bien, dice la cuestión de fe, mediante pasos adicionales. Fíjense cómo se escribe ahí en el párrafo 3. Ahí en el párrafo 3 de la confesión de fe dice, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán, de la promesa de la salvación a través del sentimiento de la mujer, y luego, ¿cómo? Mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. O sea, hay un inicio. ¿Cuándo es el inicio de esta promesa? Génesis 3:15, con Adán pronto muere el Caín. Y cómo se van desarrollando a lo largo de la historia mediante esa conversación de fe. Pasos adicionales. Pregunta, ¿qué son esos pasos adicionales? ¿Qué son esos pasos adicionales? Dice mediante pasos adicionales. O sea, Dios sigue revelando esta promesa mediante pasos adicionales. ¿Usted qué tiene que hablar de estos pasos adicionales? Ok. En el pacto abrámico, dirías tú. Muy bien, hermana, ¿qué son esos pasos adicionales? Y luego mediante pasos, o sea, va pasando el tiempo, Dios dijo, va a venir una simiente prometida, esa simiente prometida vencerá, no será fácil porque será hostil el momento y lo herirán, pero él triunfará. Ya lo dijo Dios, lo prometió Dios al principio, dice la confesión de fe, primeramente le revela esto a Adán. Después dice, mediante pasos adicionales, Dios sigue revelando esa promesa. O sea, le va dando más detalles. Con el paso de los años, incluso siglos, sigue dando más detalles.
¿Qué son esos pasos adicionales? Dice la confesión de fe, mediante pasos adicionales. Que como que la adicional, que se van a ir añadiendo, Pero ¿cómo? ¿En qué forma? revelados. Ajá, ¿en qué forma? Sí, claro, van a seguir siendo revelados, pero ¿en qué forma? Bueno, ¿mandé? A través del Padre, el Hijo. Ok, miren, Dios va a seguir revelando esta promesa. Estamos ahorita en el principio, recuerden, en Génesis, Adán acaba de pecar y Dios le está diciendo a Adán, va a venir una simiente prometida y esa simiente prometida va a traer victoria, va a vencer al enemigo, va a vencer a la serpiente. ¿Sí? Es una promesa que Dios dio al principio. Dice la confesión de fe que Dios seguirá revelando esa promesa a lo largo de los tiempos mediante pasos adicionales. Claro, pero ¿en qué forma? En forma de pactos. En forma de pactos. Dios seguirá revelando más detalles de esta promesa en formas de pactos. ¿Cuáles pactos? Nosotros tenemos en la Escritura 4 pactos. 4 pactos muy importantes en el Antiguo Testamento. Sumamente importantes estos pactos, entenderlos, para entender cómo cada uno de estos pactos revela más detalles de la simiente prometida. El primer pacto, ahorita lo vamos a ver de hecho, pero el primer pacto que aparece en la Biblia tras la caída no es el pacto con Abraham. ¿Cuál fue el primer pacto que aparece en la Escritura tras la caída? ¿Obed? El pacto con Noé. El pacto de Dios con Noé. Ahorita vamos a examinar este pacto y vamos a ver qué nos revela este pacto del Mesías, de la simiente prometida. El segundo pacto, ahora sí, que aparece en la Escritura es el pacto de Dios con Abraham y su progenie, ¿verdad? Sus descendientes, su prole, digamos. El tercer gran pacto que aparece en las Sagradas Escrituras es el pacto de Dios con Moisés, exactamente, el Dios de la ley. Y el cuarto gran pacto de Dios con el hombre es el pacto de Dios con David, el rey David. ¿Sí? Entonces tenemos 4 grandes pactos que vamos a ir examinando a lo largo de estas semanas. Evidentemente hoy no vamos a ver todos, pero vamos a ir viendo uno por uno cada semana para ir entendiendo cómo cada uno de estos pactos va a añadir nuevos detalles de esta primera promesa. Y dice la confesión de fe hasta su pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento, o sea, en el nuevo pacto. Es decir, en el pacto hecho o cumplido por Jesucristo. Allí se termina por cumplir lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 3:15, en Cristo Jesús. Pero ahorita vamos a ver cómo a lo largo de los tiempos Dios siguió dando más detalles de ese que vendría, de esa semilla o de esa simiente prometida a través de o en forma de pactos, por ejemplo. Vamos a echar un vistazo al primero de ellos, el pacto de Dios con Noé. Génesis capítulo número 9, vayan a sus Biblias por favor. Génesis 9, versículos del 8 al 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 9, versículos del 8 al 17. A ver, Obed, ayúdanos por favor a leerlo. Y habló Dios a Noé y sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales
y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto que recuerdo entre Dios y todo ser viviente, con toda la carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Muy bien, gracias, Joel. Según esta descripción del pacto que Dios está haciendo con Noé, con su familia, es un pacto en donde, según el versículo 11, para ver más detalles, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué está prometiendo Dios en este pacto? Preservación de la vida. Es un pacto en donde Dios está prometiendo preservar la vida para redención. ¿Por qué para redención? ¿Por qué era necesaria preservar la vida tras el diluvio? Piénsenlo por un instante. Todo mundo, que por cierto debió haber sido sumamente grotesca, incluso espantosa, las escenas que Noé y su familia contemplaron. ¿Saben ustedes que Noé pasó 1 año con 10 días en el arca? 1 año con 10 días. Tan pronto como el arca se cerró, comenzó a llover durante 40 días y 40 noches. Posterior a esto, la escritura dice que el agua se mantuvo durante 150 días. O sea, en el nivel más alto, que cubría las montañas más altas del planeta, el agua se mantuvo durante 5 meses. Y no más de 6 meses para entonces. Para ese tiempo, Génesis 1 dice que Dios se acordó de Noé y de todas las veces que estaban en el arca, y que mandó un viento sobre la tierra para que disminuyera el agua. Ese proceso continuó, a partir de ese momento el agua comenzó a decrecer. Pero no piensen que tan pronto como Dios dijo esto, al otro día ya no es agua, no. Pasaron meses para que el agua comenzara a descender. Dice que duró 150 días el agua para que descendiera. O sea, 5 meses más. A partir de ese momento yo pienso que fue el momento más duro, pienso especulativamente, porque cuando el agua comenzó a descender, comenzó a dejar entrever toda la catástrofe, la destrucción que el agua había dejado tras de sí. Cuerpos de personas acumulados entre las montañas, entre los valles. Comenzaron a aparecer restos de personas, hombres, mujeres, niños, animales de toda clase, de toda especie, que habían quedado sepultadas con el agua. Así que se volvió literalmente un mar de muerte. Aunado a esto, el olor nauseabundo que debió haber traído consigo este mismo escenario. Dicen que el cuerpo de una persona muerta produce un olor a salitre, pues es muy desagradable. Putrefacción, salitre y humedad. Era el olor que se respiraba, un olor asfixiante seguramente, debido a la multitud de cadáveres que rodeaban el arca, que chocaban con el arca mientras el agua descendía.
El agua que quizá ya para entonces se había quedado varada tal vez en la cima del Ararat, y los cuerpos aún allí yaciendo alrededor del arca, golpeando el arca macabramente, tétricamente, cada vez que oían un ruido en el arca, en las afueras del arca, de los cuerpos que chocaban entre sí con lentitud, golpeando las paredes del arca. Debió haber sido una escena tremenda, muerte por doquier para Noé, y un recordatorio de que ellos eran los únicos que habían preservado la vida tras esos escenarios. Así que debió haber sido muy difícil. Tan pronto como esto sucede, uno se pregunta, ¿por qué Dios preservó la vida de Noé? ¿Por qué Dios preservó la vida de 8 más junto con Noé? ¿Por qué Dios no había cumplido su promesa? Aún faltaba que viniera la simiente prometida. Y lo que Dios promete, tan pronto como Noé baja del arca y establece su pacto con Noé, Dios promete preservar la vida para que justamente llegara el cumplimiento de la simiente, para redención, diríamos. Por eso es importante, hermanos, entender que el propósito de este pacto de Dios, al menos así nos lo deja ver el versículo 11, era preservar la humanidad para que la promesa de la simiente prometida o del Mesías se cumpliera. Fíjense que si vamos al Nuevo Testamento, les voy a pedir que por favor me acompañen a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 3. Versículo 18 en adelante, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En esa condición en espíritu, como dice Pedro, en el cual, en ese espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, el Señor Jesucristo, o el Espíritu de Cristo, estuvo presente en aquellos años, dice, en el que estaban los espíritus encarcelados. ¿En qué tiempo? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Todas esas multitudes que escucharon a Noé, porque Noé pregonaba. Una vez que Noé abría su boca y llamaba con advertencia y con urgencia a las personas que estaban a su alrededor, no era solo Noé. Pedro dice, era el Espíritu de Cristo que estaba en Noé. En aquellos años el Espíritu de Cristo, obrando en Noé, estaba predicando a esos espíritus encarcelados, a todas esas almas rebeldes que rodeaban a Noé. Esto sucedió en aquellos años, en los días de Noé, en los cuales dice, versículo 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esa arca, que por supuesto salvó a esos 8, era por supuesto una figura, un tipo de aquel que vendría a hacer el pleno cumplimiento de la salvación, que es Cristo Jesús. De hecho, Pedro dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que representa también este acto de Dios al salvar a las personas que el arca, por supuesto, prefiguraba en aquellos días, y que por supuesto también el bautismo tiene una semejanza, un símbolo semejante a esto. Pedro dice, esto finalmente tiene un pleno cumplimiento en la resurrección de Jesucristo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque para el apóstol Pedro, lo que pasaba allá en los días de Noé, en el arca, era una figura o era un símbolo, una sombra, diríamos, de todo lo que vendría a cumplir el Señor Jesucristo en la carne. Cuando hablamos del arca de Noé, estamos hablando de Jesucristo. El arca de Noé no es más que una sombra del Cristo, quien traería plena salvación. Cuando hablamos de Noé, el pregonero que hablaba y predicaba la verdad, es el Espíritu de Cristo. O sea, ¿en dónde estaba Cristo Jesús allí? Justamente en estos elementos. Y luego vemos el pacto en donde Dios promete preservar la vida, y allí puede observarse nuevamente una vez más, cómo esta promesa del pacto apunta al Cristo, porque el preservador de la vida para los creyentes será el Cristo. ¿Sí me explico? Cada uno de estos pactos, empezando por el pacto de Noé, nos muestra, por supuesto, aunque en detalles mucho más claros que lo que pasó en Génesis 3, no tan claros como sí ya en el Nuevo Testamento, nos muestra que todo esto apunta a Cristo Jesús. Así que en cada uno de estos pactos Dios va añadiendo nuevos detalles. Al observar el pacto de Dios con Noé y ver una promesa de preservación para redención, pues ¿en qué sentido vemos a Jesucristo allí? Pues en esa promesa, en donde Dios promete preservar la vida. ¿Cómo se cumple esa promesa? En Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Quién promete preservar al creyente? Jesucristo. El que está en Cristo, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, en el Nuevo Testamento podemos observar una vez más esta misma tensión entre aquellos que están bajo la maldición de Dios y entre aquellos que están bajo la promesa de preservación de Dios. Dios promete preservar a todos que están en el Hijo. Y esta promesa que Dios le da a Noé tiene su cabal cumplimiento una vez más en ese nuevo pacto, en el pacto cumplido por Cristo, en esa figura que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que el Señor Jesucristo, después de todo, va a convertirse en el pleno cumplimiento de lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén tras la caída. El Señor Jesucristo tiene un pleno cumplimiento de lo que Dios le promete a Noé tras el diluvio. El Señor Jesucristo va a tener un pleno cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham tan pronto como él sale de Ur de los Caldeos. El Señor Jesucristo tiene un pleno cumplimiento de lo que Dios le promete al rey David. O sea, todos estos pactos añaden detalles nuevos. Por ejemplo, ¿qué detalle nuevo añade el pacto de Dios con Noé? Bueno, que la simiente vendría y que por supuesto hay una promesa de preservación en ese pacto, ¿verdad? Esa promesa, pues después de todo, sería quien preservaría la vida de los creyentes, no solo para esta vida, como vemos ya en el Nuevo Testamento, sino eternamente y para siempre. La vida del creyente es eterna. El creyente tiene vida eterna, así lo afirman las Escrituras. Y esta vida eterna que tiene el creyente se debe a que el Señor Jesucristo es el pleno cumplimiento de esa promesa que Dios le da a Noé, en donde Dios promete preservar la vida. ¿Sí? Por supuesto, no todas las personas pueden tener la vida preservada para siempre. Pero si hay algo de los que los cristianos nos podemos gozar, alegrar,
es en el hecho de que los creyentes tenemos vida eterna. Y tenemos esa vida por Cristo, nuestro Señor. Así que cuando vemos a Cristo, Cristo se convierte en nosotros en nuestra arca, como decía Pedro. Cristo para nosotros es esa promesa del pacto cumplida, en donde Dios prometía preservar la vida, y eso se cumple cabalmente en el Señor Jesucristo, y todos los que estamos en Cristo, por esa razón, tenemos la oportunidad de gozarnos, tenemos la oportunidad de disfrutar de que tenemos vida eterna, porque Él es el cumplimiento de este pacto de preservación. ¿Sí me explico? Cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino ofreciendo algo que nadie jamás había dicho. Para las personas era imposible de creer, aunque ya Dios había hablado muchas veces de estas promesas, aún en la antigüedad. El Señor Jesucristo viene radicalmente a enseñar que el que cree en Él tiene vida eterna. Miren, imagínense este escenario. Yo quiero que entendamos esto porque es muy importante. Cuando Nicodemo va con Jesús, Nicodemo era, según las Escrituras, un maestro de la ley. En unas versiones antiguas le llaman príncipe de Israel. Nuestra versión dice de los principales. En las versiones antiguas le llaman príncipe de Israel. Era una persona muy importante entre los israelitas, Nicodemo. Nicodemo había sido instruido a ganarse la vida, a ganarse la recompensa de la vida haciendo las obras de la ley, cumpliendo cabalmente los ritos y todas las demandas de la ley. El día que fue a visitar a Jesús de noche, Jesús le dijo algo radicalmente distinto. Jesús le dijo, mira, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Nicodemo había intentado ganarse el reino de Dios por medio de sus obras. Jesús le dice, esto nunca jamás va a tener este resultado. Tus obras jamás van a resultar en esto. Porque tus obras son imposibles para ganarte el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Y luego en esa maravillosa conversación, Jesús termina diciéndole algo maravilloso. Y vean cómo una vez más apunta a esas figuras del Antiguo Testamento. Y dice, y como la serpiente en los días de Moisés fue alzada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado. Esa serpiente, ¿recuerdan aquella escena del Éxodo? En donde hay serpientes ardientes y donde Noé alza una serpiente para que esa serpiente de alguna manera calme a todas las demás y cedan. Bueno, así dice el Señor, así es necesario que el Hijo del Hombre sea puesto en alto, hablando de la muerte de cruz. Como eso era una sombra también del Cristo, ¿verdad? Pero luego añade Jesús y le dice, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba diciendo cosas que jamás en toda su existencia Nicodemo había oído. Vida eterna, preservación eterna. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque eso Dios se lo prometió a Noé. Dios le prometió preservar la vida para que viviera el Cristo, pero esta promesa de preservación no solo se ha cumplido en el hecho de que Dios preservará la vida humana, sino que justamente en Cristo se convierte en una promesa real y tangible al ser Jesucristo el que preserva la vida del creyente eternamente y para siempre. Así que un detalle que añade maravilloso el pacto de Dios con Noé a este pacto de gracia es que es un pacto de preservación. El pacto de gracia es un pacto de preservación, como el pacto con Noé. ¿Y en quién se cumple esa preservación? En la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que pudo decir, el que cree en mí tiene vida eterna. Él es el único que pudo decir estas palabras. ¿Por qué? Porque ese pacto de gracia que yo revelé al principio, además de lo que ya hemos visto en Génesis 3:15, es también un pacto de
preservación. ¿Y en quién se cumple ese pacto de preservación? En Jesucristo. Ahora, todos los que están en Cristo pues reciben los beneficios de este pacto, incluyendo, como decía Jesús, la vida eterna, o sea, esa preservación eterna. Por eso es que el creyente, hermanos, su manera de ver la vida, de entender los asuntos de la vida, es abismalmente distinta a la forma en la que las personas ven la vida. A menudo las personas ven la vida en términos de temporalidad nada más. Hablan de lo que han hecho, hablan de lo que harán en el próximo año, pero todo se limita a su vida terrenal. La mayoría de las personas del mundo que no tienen a Cristo no pueden hablar de lo que será su vida después de la muerte. Nadie puede hacerlo. De hecho, cuando intentas hablar de estos asuntos, muchas de estas personas dicen, es que eso nadie lo sabe. No, algunos incluso dicen, bueno, yo al morir simplemente voy a dejar de existir. O sea, una ausencia total, una exterminación tal vez. O algunas personas simplemente caen en esta escatología, ¿cómo se llama? Agnóstica, ¿verdad? O sea, de sin conocer. ¿Sí? Pues quién sabe qué será. No sé, puede ser, tal vez. No estoy seguro. En este agnosticismo. Pero el creyente es el único que puede hablar con propiedad y con plena certeza de lo que será su vida tras la muerte. ¿Saben por qué podemos hablar los cristianos del cielo? ¿Por qué podemos hablar los cristianos del cielo? Yo puedo hablar del cielo. Yo puedo decir que soy ciudadano del cielo. Eso dice en mi Biblia, que mi ciudadanía está en los cielos. ¿Saben por qué podemos hablar de las calles de oro? De una ciudad hermosa, donde las puertas de las casas son de perla. Yo puedo hablar de eso. Porque la Biblia me habla de estas cosas, que forman parte de lo que continuará conmigo, de esa preservación. ¿Saben por qué podemos hablar de esto? Porque ese es el pacto de gracia. El pacto de gracia anticipa la preservación eterna. ¿Y cómo comenzó esto? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios se lo dijo a Noé. Y termina por cumplirse cabal y perfectamente en Jesucristo. O sea, esos pactos de la antigüedad fueron una sombra de lo que sería Cristo. Todos esos pactos. Y con cada uno de ellos Dios dio más detalles de lo que terminaría cumpliéndose en Jesucristo. Así que al observar el pacto que Dios le da a Noé, en donde le dice, nunca más exterminaré con agua a la tierra ni a las personas, yo preservaré su vida, eso hablaba de que un día vendría uno que podría preservar no solo esta vida temporal y terrena, sino la vida del hombre hasta la eternidad. El único que puede hacer eso es Jesucristo, que es la simiente prometida. Así que cada uno de estos pactos añade detalles impresionantes. Ahora podemos los cristianos hablar del cielo, hablar de la eternidad. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple un pacto de preservación. Cristo preserva la vida del creyente. Y la preserva de tal manera que él mismo pudo decir, en la casa de mi padre, muchas moradas. Si así no fuera, Dios me hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El creyente puede tener la plena certeza de que tras la muerte va a ir a la casa del Padre a morar. ¿Por qué? Porque eso lo prometió Dios en el pacto de gracia. Por eso es que los creyentes podemos hablar de todas estas cosas. ¿Me comprenden, hermanos? Tenemos la dicha, porque Cristo es el cumplimiento de todas estas promesas. El apóstol Pablo dice que en Cristo todas las promesas de Dios, todas estas promesas pactuales son un sí y son un amén. Todas las promesas pactuales que Dios dio en Cristo son sí y son amén. ¿Qué prometió Dios a Adán? Una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. En Cristo, dice Pablo, esa promesa que es un sí y es un amén. Un amén significa es así, así sea. ¿Qué le prometió Dios a Noé?
que habría preservación, que Dios no destruiría la vida. En Cristo, ¿eso qué es? ¿Esa promesa qué es? Es un sí y es un amén. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que en esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Eso en Cristo qué es? Es un sí y es un amén. ¿Qué le prometió el Señor a Moisés? Ahorita vamos a ver. Pues todo lo que Dios le prometió a Moisés en Cristo Jesús es un sí y es un amén. ¿Qué le prometió Dios a David? Todo lo que Dios le prometió a David, ese rey eterno, ese trono que siempre estaría ocupado por un descendiente de David, en Cristo es sí y es amén. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios han tenido pleno cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo. Y esos pactos que se pueden observar en el Antiguo Testamento, pues reflejan detalles de lo que vendría a cumplir Cristo Jesús. Como Pedro dice, o sea, al final, ¿quién era el que estaba predicando por medio de Noé? En los días de Noé, según el apóstol Pedro, ¿quién era? Cristo. ¿El arca qué simbolizaba? A Cristo. El pacto y la promesa pactual, ¿a quién apuntaban? A Cristo. O sea, al final, Noé mismo, un varón justo, era una figura, unas sombras de aquel que sería justo y perfecto y santo, que es Cristo Jesús. Sí me explico, hermanos, cómo en todos estos detalles podemos observar al Señor Jesucristo. Déjenme concluir con esto entonces, porque a esto se le llama tipología. Hay una tipología, es decir, cada una de estas cosas que observamos, estos detalles, el arca, el arco iris, y todos estos detalles tipológicamente apuntan a Cristo. El arco iris que declaraba en ese momento la señal del pacto, o sea, la fidelidad de Dios, apuntaba a Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Cristo Jesús es el cumplimiento fiel de la promesa de Dios. Así que Dios preservó a la humanidad en aquel momento, aunque aún faltaba pues que viniera el Redentor, porque el Redentor vino siglos después. Esta promesa ya sin embargo nos estaba añadiendo, esta promesa pactual nos estaba añadiendo nuevos detalles del pacto de gracia, ¿verdad? Y la próxima semana vamos entonces a ver el pacto de Dios con Abraham. Y si nos da tiempo vamos a ver el pacto de Dios con Moisés, en donde Dios promete una ley que produciría una necesidad enorme en el ser humano, que hablaremos de eso la próxima semana, ¿sí? Pero entonces, estamos dándonos cuenta, espero que estemos entendiendo esta parte del desarrollo progresivo de la revelación del pacto, que no nos estemos confundiendo. Quisiera preguntarles si hemos entendido un poco esto, por ejemplo, allá Dulce Ivonne, Obed, Dulce, si hemos entendido más o menos cómo se desarrolló esta promesa del pacto de gracia a lo largo de los tiempos. Obed, por ejemplo, ¿qué has entendido de esto? Pues después de la caída, Dios primero revela el pacto a Adán y Eva. Perdón, ¿cuál pacto? El pacto de la gracia. Ok, porque recuerda que tenemos un pacto de obras, un pacto de gracias, un pacto eterno. Entonces revela a Adán y Eva, junto con la serpiente, prometiendo una simiente que derrotaría a la serpiente aplastante de la cabeza. Luego, posteriormente, va revelando más detalles a través de los distintos pactos. Más pactos como el de Noé, el de Abraham, el de Moisés y el de David, para que posteriormente se cumpliera en Cristo. Y en el caso del pacto con Noé, ¿qué observamos? ¿Qué detalles observamos que apuntan a Cristo, incluyendo la promesa? Pues como de una humanidad caída, como en el caso de Noé, que era una sociedad depravada, totalmente depravada, como Dios eligió rescatar a algunos usando ciertos medios, y como esto es como Cristo salva a algunos del pecado. Y en la promesa del pacto, Dulce, en la promesa del pacto Dios promete preservar la vida. Por supuesto que esto se cumple de primera mano en Noé y en el mundo que le rodeaba, porque nunca más el mundo fue
ni será destruido por agua, nunca jamás. Dios prometió que nunca más el mundo sería consumido por el agua como lo fue en los días de Noé, que fue a nivel global, diríamos, esta inundación. Dios promete preservar la vida. ¿En qué sentido esta promesa de este pacto de Dios con Noé apunta a Cristo? Porque pues él tenía que, o sea, iba a venir por medio de una simiente. Ajá. O sea, ahí él iba, pues Dios nos promete que su promesa se iba a cumplir, o sea, no era nada que pues algún día iban a hacer esas simientes. Así como en el pueblo de Israel, bueno, con Abraham, como ustedes no lo digo, con el pueblo de Israel. Entonces siempre, pues por mucho que veía las personas que tuvieran las cosas muy mal, pues querían que Dios los cumpliera esa promesa. Entonces la vida fue amor a Dios. Y esa promesa pactual tiene su pleno cumplimiento en Cristo. ¿En qué sentido, Dulce Iván? En que Dios, a través de todos los actos, hizo todo lo posible para preservar la simiente prometida. Ajá. Pero ahora en Cristo, a ver, recuerden, Jesucristo fue el único que dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Recuerden que hablamos de esto hace un rato. ¿Qué quería decir con esto el Señor Jesucristo? O sea, ¿y cómo esto se relaciona con esta promesa de Dios con Noé? Recuerden que Dios le está prometiendo a Noé preservar la vida. Sabemos que eso se cumplió de primera mano en los días de Moisés, nunca más hubo un diluvio, en los días de Noé, perdón, nunca más hubo un diluvio en los días de Noé, ni lo ha habido, y se ha cumplido cabalmente. Dios ha preservado la humanidad de un diluvio, pero la promesa de preservar la vida como tal, podemos observar en el Nuevo Testamento que se cumple en Cristo. ¿Cómo? En el hecho de que Cristo Jesús es la promesa hecha realidad. Es decir, el que cree en Cristo, el que está en Cristo, ¿qué es lo que obtiene como recompensa? Vida eterna. Vida eterna, preservación eterna. Yo les decía, por esa razón el creyente hasta puede hablar del cielo y de cosas que para la gente es un misterio, debido a esa promesa que se cumple cabal y perfectamente en Cristo. Es decir, la máxima expresión de esta promesa y de todas las promesas de Dios, la máxima expresión de estas promesas se cumplen en Cristo. Por eso es que Jesucristo pudo decir, el que cree en mí tiene vida eterna, insisto. Por eso es que el creyente puede decir, yo tengo vida eterna. Por eso es que el creyente puede observar con esperanza el futuro aún más allá de la vida. ¿Por qué? Porque la preservación de Cristo se cumple en él. Cristo preservará la vida del creyente. Cristo dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Cristo promete preservar la vida de su pueblo, de sus discípulos, de sus ovejas. Por esa razón es que eso que Dios le prometió a Noé, aunque se cumple en tiempo y forma, y se seguirá cumpliendo, hermanos, tiene un cumplimiento especial en el Señor Jesucristo. Todos los creyentes, incluso la bendición de Abraham, que veremos la semana que viene, se cumple especialmente en Cristo. Y todas las demás promesas de los pactos. Entendamos esa parte, es muy importante entenderla. O sea, sí, Dios le promete a Noé preservar la vida. ¿Por qué? Porque era necesario que viniera el Cristo, porque la humanidad no podía morir, no podía ser exterminada sin que viniera el Cristo. Sí, todo esto es cierto. Y Dios lo sigue cumpliendo, por eso es que el mundo no va a acabar en agua. Ustedes ven las noticias, inundaciones, sí, pero eso no es un diluvio. Y la vida humana no va a terminar con un diluvio, va a terminar con fuego. No sé qué es mejor, pero bueno, eso dice Pedro. Pero entonces, no va a terminar en un diluvio la vida humana. Y cada una de estas promesas, pues por supuesto, tiene un cumplimiento cabal en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, hermanos, ¿sí? Y por esa razón, esa preservación que Dios detalla
de manera impresionante con Noé y su familia, es como si nos lo estuviera diciendo a nosotros que estamos en Cristo. Nunca más exterminaré tu vida, no te destruiré, ¿me comprenden? No te voy a destruir, es lo que le está diciendo Dios a Noé, ni a ti ni a los tuyos, es lo que nos dice Dios a través de Jesucristo. Él, por eso es que pudo prometer vida eterna. Por eso es que el creyente, insisto, tiene una seguridad muy grande del porvenir. Por esa promesa pactual que tiene un pleno cumplimiento en Jesucristo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, espero que hayamos entendido estas partes. Hermana, no sé si tiene dudas. Hermana Rocío, hermana Marta, ¿alguna pregunta? Hermana Rocío. ¿No? Entonces, bueno, vuelvo a hacer la pregunta ya una vez que explicamos nuevamente. ¿En qué sentido la promesa de Dios, la promesa pactual de Dios con Noé, apunta a Cristo? ¿Escucha? Bueno, no sé, ¿quién quiera? La promesa de Noé. Que Dios le da a Noé, el pacto con Noé, de no exterminar la vida, de preservar la vida. Alguien que salvaría a ciertas personas, en este caso los elegidos, posteriormente Cristo, de una condición o de un castigo, que sería la ira de Dios. Exacto. Noé sería el diluvio. Y en Cristo tiene un pleno cumplimiento en el hecho de que Cristo nos habla de que de la ira de Dios. El creyente, ¿por qué creen que nosotros hablamos del cielo? Bueno, sí hablamos del infierno, pero no como aquellos que irán al infierno, sino como aquellos que conocen que el infierno aún es algo que Dios tiene bajo su poder. Pero podemos observar aún lo que la Escritura dice sobre el infierno y todo esto, pero sin embargo no bajo la condenación del infierno. Los cristianos no estamos bajo esa condenación, ni bajo el miedo de la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque Cristo, como decía Obed, vuélvelo a repetir, Cristo nos salvó de la ira de Dios. como Dios le prometió a quién. A Noé. Salvarnos de un castigo, que sería el diluvio. Y así Cristo también nos salva de su ira. Vean, eso es lo que queremos ver, que entendamos esa parte importante, que justamente cada uno de estos pactos detalla aún más lo que Dios ha dicho en Génesis 3:15, hasta su pleno cumplimiento. Estos son los pasos adicionales que la confesión de fe dice. Un paso adicional a la promesa de Génesis 3:15, ¿cuál es? El pacto con Noé, que ese pasito nos muestra que hay preservación, hay salvación de la ira de Dios, ¿sí? Y esa salvación de su ira se va a cumplir cabalmente en Cristo Jesús, quien nos salva de la ira de Dios, ¿sí? Quien nos da vida eterna, que nos preserva eternamente y para siempre, que nos tiene en su mano y nunca más, nadie más nos podrá arrebatar de él. ¿Sí me comprenden, hermanos? Eso es lo que queremos ver. La próxima semana que veamos el pacto con Abraham, vamos a ver más detalles de cómo esa promesa va a incrementar, va a dar más detalles, nuevos detalles, y luego llegamos a Moisés y vemos nuevos detalles, y luego vamos a David y vemos nuevos detalles, hasta que finalmente todo se cumple en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús. ¿Sí? Esos son los pasos adicionales. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los pasos adicionales de los que habla la confesión de fe? Las promesas de Abraham, Ajá. de Noé, Noé, Abraham. de Moisés, Ajá, o sea, las promesas pactuales, ¿verdad? Diríamos. Cada promesa pactual o cada pacto de Dios va a añadir nuevos detalles del pacto de gracia. ¿Sí? Que el pacto de gracia, recuerden, apunta a Cristo Jesús, como todos los demás pactos, ¿sí? Aunque fueron pactos hechos con hombres específicos, daban detalles de lo que vendría a cumplirse en Cristo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, espero que estemos entendiendo esto y que sea de bendición para nuestras vidas también. Vamos a orar para terminar el día de hoy esta
estudio acerca de la revelación progresiva del pacto de gracia, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender esto, hermanos, que nos guíen estas cosas. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que quien entendía la teología pactual era un teólogo. O sea, quien entiende la teología del pacto, ¿cuál es la teología del pacto? Esto que estamos viendo, entender el pacto con Adán y Eva, bueno, el pacto que hay con Adán, el pacto tras la caída, donde la revelación del pacto más bien tras la caída, y luego entender el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, y luego el nuevo pacto que cumple Jesucristo. Entender eso, Spurgeon decía, nos constituyen teólogos. A lo mejor fue una exageración de Spurgeon, pero la verdad es que entender esto es maravilloso porque permite atar toda la historia bíblica con un solo hilo, con un hilo rojo. Y ese hilo rojo es la historia de Jesucristo. Como cada tiempo que Dios fue dando más detalles de información, eran más detalles de su precioso Hijo, ¿sí? como de la obra perfecta de Cristo, ¿sí? De ese cumplimiento cabal en su santo Hijo, ¿sí? Del que ahora, por cierto, no es pacto, del que ahora somos beneficiarios. Nosotros recibimos todas las bendiciones de ese pacto, ¿sí? Por eso insisto, podemos hablar del cielo, podemos hablar de la eternidad, por ese pacto que se cumple en Cristo Jesús. Vamos a orar.